Soy Marina Vela, soy arquitecta, soy docente universitaria en la Facultad de Arquitectura, soy madre, soy amante del paisaje, de la ciudad, entre otras cosas, pero creo que eso es lo que más me define, ¿no? Bueno, la arquitectura, como la literatura, el cine, el arte, siempre han estado alrededor mío, han sido parte de la vida, porque mis padres, los dos son arquitectos y en una época tenían un cine y toda la vida tuvieron galerías de arte. Entonces, siempre ha sido todo muy natural el arte y la arquitectura, ¿no? Tanto como el paisaje, porque viajábamos muchísimo. Entonces, son temas que me han interesado siempre. Bueno, mis papás los dos son arquitectos. Mi papá es Franco Vela y mi mamá es Augusta Extremadoiro de Vela. Se conocieron en la uni, ya han tenido una carrera, o sea, han ganado muchos concursos, hay muchísimos edificios en Lima que son diseñados, y en Lima y en el Perú, ¿no? Entonces, no había una relación de ver los proyectos juntos, o sea, sí, no, o sea, más había de ir a los sitios, ¿no? De conocer y experimentar la arquitectura, experimentar el paisaje, los sitios que funcionan. Creo que la lección iba más por ahí, ¿no? Como bastante más orgánica que una discusión sobre arquitectura, ¿no? Porque tampoco no es que sean... no sé si lo conoces tú, tiene mucho sentido del humor, es muy crítico, entonces iba más por eso, ¿no? Por la experimentación, o sea, creo que el aprendizaje era, de hecho, más por experimentación que por un análisis arquitectónico de un proyecto, ¿no? Yo, en verdad, siempre había dicho que quería, cuando en las entrevistas, estas cosas del colegio, siempre decía que quería ser arquitecta paisajista. No es porque siempre me ha interesado el paisaje y en esa época en verdad ni siquiera había tanto de arquitectura y paisaje, pero yo siempre ponía arquitectura y arquitectura paisajista. Pero cuando iba a elegir, en verdad me hubiera gustado estudiar literatura, ¿no? La literatura es algo que me gusta, las letras, el cine, el contar historias, me gusta contar historias y ver historias. Entonces, pero hubo una fuerte presión familiar. Nosotros somos 5 y a los 4 los dejaron hacer lo que quisieran y yo dije literatura, no, arquitectura, y me dijeron, pues tú a la universidad y si no te gusta te cambias. Y en esa época era bien difícil entrar a la universidad, ya entré y me quedé, ¿no? Me quedé en arquitectura. Nací en Lima, viví en Lima, por ejemplo, nosotros nos mudábamos a Ancón todo el verano, desde diciembre y regresábamos en abril, ¿no? Y ahí me gustaba mucho, aparte que hay toda una arquitectura que es bien interesante, de los años 60 hasta anterior, están todas las casonas. Entonces, arquitectónicamente había mucho para ver, y las casas antiguas, los muros de piedra, y el malecón, ¿no? El gran malecón de Ancón, donde es un espacio público, pues, por excelencia, y ahí era totalmente libre, ¿no? Entonces yo creo que el espacio urbano que más me gusta, la escala, es Ancón, y después me mudo, ya cuando termino la universidad me voy a Ginebra, que yo siempre sentía que era muy parecido a Ancón, porque es un lago, pero es la punta del lago, entonces parece que fuera una bahía, ¿no? Entonces yo siempre tenía la sensación de que el mar estaba más allá y hay muchos veleros y hay el malecón y la escala es chiquita, ¿no? Entonces me gusta la relación con el agua, me gusta la escala, el poder caminar por la ciudad, creo que es de mis mayores pasiones, ¿no? Salir a caminar y ver qué pasa, ¿no? Y llego y camino siempre, y camino con mis hijos, y por Lima camino bastante también. Me fui con mi esposo, ¿no? Y en el tiempo que estuvimos allá, que fueron 10 años, tuvimos 2 hijos, hicimos una maestría, y te vas quedando y quedando y quedando, y pasa el tiempo porque o sea, yo llegué y no sabía ni hablar ni escribir francés, o muy poquito, ¿no? Entonces, el primer paso fue aprender francés, de ahí hacer la maestría, de ahí comenzar a trabajar, y un hijo, otro hijo, bla, 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 viajar, y se va pasando el tiempo y vas logrando objetivos, ¿no? Entonces llegó un momento que era o nos quedamos acá para siempre o volvemos al Perú, ¿no? Acá se podían hacer cosas que allá no hubiera podido hacer, o sea, quizás sí, pero hubiera sido más largo, ¿no? Y me interesaba, yo creo que en el Perú hay muchísimas oportunidades, muchísimas cosas para hacer, y que en ese momento quizás mi experiencia iba a ser más importante acá que allá, ¿no? Entonces,
Tenía dos intenciones: enseñar en la universidad, era una de las cosas, y me compré libros, o sea, super preparé para los cursos que quería enseñar. Yo comencé enseñando urbanismo, en realidad yo hice una maestría de urbanismo y ordenamiento territorial, y recién taller enseño hace poco, ¿no? O sea, no sé por qué no quería enseñar taller, pero sí urbanismo. Y la idea era abrir el estudio, entonces regreso en el 2011 y comienzo pues a hacer proyectos pequeños, ¿no? Y es difícil porque tienes, o sea, en el tiempo que tú no has estado, tus colegas han avanzado mucho, ¿no? Entonces, si tú llegas y tienes toda una experiencia allá, pero que tienes que volver a hacerla acá, ¿no? Entonces, hice varias cosas y comencé, creo que lo primero que se vio, donde pude aplicar lo que quería aplicar, ¿no? Es la casa Chontay, ¿no? Que es esta casa pasando Cieneguilla, y que es con muros de piedra y adobe y una conexión con el paisaje, que son las cosas que me interesaban y que había desarrollado en Suiza, ¿no? Porque es una disciplina, ya, la arquitectura es algo que me interesó también y que me cambió, es que en Suiza es bastante, bueno, en Europa en general es una disciplina mucho más técnica, ¿no? Entonces, no hay solamente la estética, el concepto, lo que quieres hacer, sino la técnica, cómo te incluyes en el contexto, ¿no? Entonces es totalmente distinto, y cuando ya te concentras más en esas partes, también creo que eso también me bajó esa presión que tenía, porque no es tanto tú, ¿no? Sino es lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que tienes que conocer para hacer bien la arquitectura, lo que tienes que saber, ¿no? Entonces eso me cambió la visión, y lo pude aplicar principalmente acá en la casa Chontay. Mira, a mí lo que me pasó es que yo antes de irme había hecho unas casas acá, ¿no? Y había hecho varias cosas, pero habían dos casas. Y me hice mi book, ¿no? Con las fotos, etcétera. Y cuando yo llegaba a las oficinas, ellos veían pues, oh, wow, ¿no? Qué bien esto. Pero luego cuando yo entraba a trabajar se daban cuenta que toda la técnica no la tenía, ¿no? Y yo también me daba cuenta, ¿no? Y había pues porque ellos no entendían pues que acá ahora ha avanzado un poco, pero antes hacías el muro de ladrillo, lo tarrajeabas, lo pintabas y ya está. Y es más, ponías el vidrio que ni siquiera tenía marco y ya está, no había más, ¿no? Eh, entonces, y allá pues es sumamente complicado, todas las capas, bueno, ya no vamos a hablar de cómo es la técnica conceptiva. Entonces, eso fue lo que más me no me asustó, sí me asustó, tuve que estudiar muchísimo, me compré mis libros, estudiaba y estudiaba hasta que ya pues, ¿no? Logré un día, y tenía un proyecto en Sotán, que es un sitio, bueno, por arriba de Lausanne, es un pueblito, y era una gran granja antigua y que tenía un techo de charpán, pues de madera, ¿no? Entonces, con miles de piezas, y cada pieza tiene un nombre y tienes que saber todos los nombres de las piezas, porque no puedes decir esa cosa, ¿no? O esa de ahí, tienes que decir el nombre. Entonces íbamos a hacer la remodelación de esta gran granja, y había el charpentier, que era un señor de 80 años, creo, o 70 años, un señor muy mayor, y, y nada, y cuando ya iba y conversaba con él, ¿no? Y sabía todos los, no, o sea, ahí hice todo este proyecto de remodelación de la casa, yo sola, con la charpante y la protección y la isolación, todo era como, ah, ya, lo logré, ¿no? Sí sentí que lo logré. Entonces, el nivel allá técnicamente o sea, creo que es más alto que acá. Acá ha cambiado, ¿no? Yo creo que estos años de la formación es totalmente distinta, ¿no? Hay muchos más cursos en Perú, ¿no? Hay muchos más cursos de materiales, de técnicas constructivas. Nosotros mismos como profesores pedimos otro tipo de cosas, ¿no? Hay más investigación del material, que en la época que yo estudié no había, no era la forma, la función, cómo se ve el concepto, pero no lo otro, ¿no? Entonces eso sí me faltó mucho cuando llegué. Y cuando llegas acá te pasa el opuesto, porque tienes que olvidarte de las cosas que has aprendido y hacerlo más simple, ¿no? Entonces es un ida y vuelta. Sí, alguien que tuve muy importante fue, o sea, yo terminé la Ricardo Palma y sí me gustó la carrera, pero yo no era, o sea, hay chicos que son como muy seguros con la arquitectura, ¿no? A mí me presionaba mucho la arquitectura, ¿no? También por mis padres, ¿no? Esta cosa de que tienes que ser muy buenos me estresaba, ¿no? No lo disfruto, no, sí lo disfrutaba, pero no tanto.
Y de ahí cuando me fui a Suiza trabajé en varios estudios, pero siempre estaba un poco así, hasta que llegué donde un arquitecto que se llama Massimo Lopreno, que era arquitecto, filósofo, era docente universitario, y era un bon vivant, ¿no? Le gustaba la vida, la fiesta. Y tenía una oficina muy bonita porque la gente era increíble, los proyectos eran muy pajas, y él era un maestro, ¿no? Entonces te enseñaba todo el proceso, porque hacíamos todo, cada persona tenía uno o dos proyectos y hacíamos todo. El anteproyecto, las presentaciones, presupuestos, la obra, licencia, relación con el cliente, hasta la entrega, toda la línea, ¿no? Entonces era como una escuela en realidad. Y, y ahí, o sea, me entendí la arquitectura más como una, no sé, como que lo haces, ¿no? Lo haces, tratas de hacer lo mejor posible, lo disfrutas y ya está. Entonces me quitó mucho ese estrés que tenía de hacerlo bien, o sea, la aterrizó, ¿no? Aterrizó la arquitectura y que hay que hacer lo que hay que hacer, como que entender el proyecto desde una manera de qué es lo que tengo que hacer acá, ¿no? Entonces, y cuando haces lo que tienes que hacer, o sea, das una respuesta, buscas una respuesta lógica, la arquitectura tiene otro sentido, ¿no? A mí me gustan las rutinas, o sea, me gusta la rutina, pero mi rutina es bien variada, ¿no? Entonces, el lunes, miércoles y viernes tengo universidad de más o menos 7 a 1 o a 2. En la tarde vengo a la oficina el lunes, martes y jueves son mis días de oficina inamovible, que estoy todo el día aquí, o hago visita de obra. Y el miércoles voy a la universidad y en la tarde estoy con los chicos en la casa, ¿no? Miércoles y viernes lo varío, ¿no? Entonces es como, es una rutina bien establecida, pero con variables, ¿no? Todos los días son distintos. ¿Y en arquitectura estás trabajando, investigando, desarrollando algo en específico ahorita? Eh, sí, porque hemos entrado a partir de la Casa Chontay, que tuvo muy buena acogida y se publicó en muchos sitios, nos comenzaron a llamar, a contactar principalmente para casas de campo, de playa, bungalows, todo en sitios distintos, ¿no? Entonces tenemos un proceso en el que lo primero es ir a ver el sitio, ¿no? Y hemos estado, bueno, estamos en Perú, en Chile y hemos estado en México también, ya terminamos, entonces vamos a ver el sitio y hacemos toda una investigación de los materiales locales, las técnicas constructivas locales, entonces hacemos esa investigación y de ahí hacemos la arquitectura como retomando, reinterpretando, o sea, intentamos una arquitectura contemporánea reinterpretando todas las técnicas y utilizando las técnicas locales, ¿no? Entonces, y hacemos mucho hincapié en el estudio del lugar, ¿no? O sea, si por ejemplo ahora estamos trabajando en un terreno de manzanas, entonces cómo dejar todas las manzanas y que la casa esté ahí, ¿no? Y que no quite la menor cantidad. Entonces, cómo nos integramos al paisaje, o sea, si se va a construir, cómo hacerlo para afectar lo menos posible, ¿no? Me gusta trabajar con maestros locales, ¿no? Voy buscando los maestros, los identificamos, vemos a varios y vemos quién puede construir lo que estamos diseñando o proyectando. Y vamos, o sea, y hay todo un trabajo de supervisión de obra, ¿no? Pero como son sitios alejados no puedo ir tanto, ¿no? Entonces me mandan fotos, pero sí hago las visitas. Me gusta estar en la obra. O sea, me gustaría tener más proyectos más cerca para estar ahí metida, ¿no? Cuando estaba en Ginebra, que era en el centro, iba todos los días, estaba ahí mirando todo, ¿no? Pero por las distancias no se puede, pero digamos, cuando hay un buen equipo y el constructor va bien y tenemos buena comunicación con todos, funciona bastante bien. Comencé enseñando un curso de urbanismo 1, que era de historia, de la historia de las ciudades, ¿no? Que me gustó mucho, pero de ahí me pasé a seminario de urbanismo, que en la época, como la de Lima es joven, ¿no? Yo era como las primeras promociones, ¿no? Entonces el curso lo armé yo y hacíamos intervenciones urbanas y algo, por ejemplo, que de las cosas más bonitas que he hecho es, me gustaba mucho el trabajo de Lima Cómo Vamos, de Ocupa tu Calle, pero al inicio de Ocupa tu Calle, entonces nos contactamos con Ocupa tu Calle e hicimos dos trabajos en conjunto, ¿no? Entonces los chicos hacíamos la investigación
del sitio, ¿no? Era como que lo metíamos, ¿no? Hacíamos toda la investigación, la propuesta y lo llevábamos a construir. Entonces hicimos uno en Villa María del Triunfo y otro en el Cerro San Cristóbal, íbamos a hacer 2, ¿no? Después invitaba a mucha gente, como yo había llegado recién, ¿no? Hacíamos charlas y conferencias, un poco como esto de acá, pero en la clase, ¿no? Entonces me contaban la vida porque creo que uno no es como sale de la universidad y es arquitecto, ¿no? Hay todo un proceso en el que uno va haciendo otras cosas y te vas descubriendo, ¿no? Entonces, eso me parece bien interesante que lo sepan los estudiantes, ¿no? Y cómo lo que lees, lo que vas viendo, lo que va pasando va formando lo que terminas haciendo, digamos, más tiempo, ¿no? Entonces, eso me gustaba. Me gusta enseñar porque es un espacio de investigación también, ¿no? Y uno aprende mucho, ¿no? O sea, tú das, pero también aprendes y tienes que estar como relacionando y juntando cosas y así he aprendido muchísimo. Entonces, hice urbanismo casi todo el tiempo y de ahí, justo cuando comenzó la pandemia, el 2020, comencé a enseñar taller, ¿no? Y lo hice por Zoom, pues, ¿no? Que me fue muy bien por Zoom. Y después llegar a presencial me costó un poquito el primer semestre, porque no tenía la práctica de las maquetas, ¿no? Entonces, como no lo habían hecho, sino que hacían el 3D. Y ahora este semestre está ya mejor, ¿no? Porque ya tengo más práctica y estoy enseñando a chicos más chicos, de cuarto semestre, porque antes era nivel 8 y ahora estoy en cuarto. Y me gusta más, creo que los más jóvenes. Sí, me gusta más enseñar a los más jóvenes. Sí, mira, a mí me impresionó mucho cuando yo fui a la universidad allá. La Richa habían definitivamente buenos profesores, pero cuando yo fui teníamos pues, no sé si conoces a François Sacher, es un francés que murió hace unos años, que es un sociólogo urbano, economista, que analiza toda la sociedad, ¿no? Cómo va cambiando la sociedad y qué es lo que hace la sociedad, la familia, todo, y lo relaciona con la ciudad, como todas estas cosas, y su clase era una cosa, yo nunca he visto nada más alucinante en mi vida. O sea, yo miraba esto y no lo podía creer, el tipo era un genio, y cómo nos hacía relacionar las cosas, o sea, hacía que tu cerebro dijeras como, oh, o sea, nunca había pensado de esta manera. ¿No? Y teníamos varios profesores que eran muy buenos. Ricardo Mariani, que era un italiano que nos enseñaba historia, que también increíble. Estaba Joan Busquet, que hicimos taller con él. Y así, ¿no? Entonces, eso me parece pues importantísimo hacer que los estudiantes como piensen, abrir la perspectiva, ¿no? Yo creo que estamos como muy cerrados, estamos acostumbrados a ver lo que vemos, pensar que la ciudad es como es, y entonces ayudarlos a interrelacionar cosas y que eso sirva como ejercicio para siempre, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como disciplina hay mucha información, ¿no? Y creo que de la habilidad de cómo juntamos todas las cosas para dar una respuesta que parezca lógica y pertinente y sencilla. Ese es el reto. Los arquitectos hemos salido completamente de la ecuación del crecimiento urbano y de la ciudad, ¿no? El 70% es informal y uno se da cuenta, en el tema sobre todo cuando comenzó la pandemia, ¿no? Que las casas pues uno no puede ni vivir ahí porque están mal distribuidas. Entonces un arquitecto lo que hace es que tu vida sea, que los espacios que tienes sean más eficientes, que estés más cómodo, que tenga más luz, que haya algo que te relacione con ese espacio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que entrar más a tema de ciudad y de pequeña vivienda, pucha, es lo que toca, ¿no? Yo creo que es una tarea pendiente que ya está empezando, ¿no? Pero, y cambiar esta idea de arquitectos. A mí me llama, por la Casa Chontay, me llama mucha gente que nunca ha contratado un arquitecto, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto y la familia es como, ¿para qué vas a contratar a un arquitecto? Y ellos han decidido contratar a un arquitecto porque están seguros que va a ser mejor y está haciendo un proceso muy bonito, ¿no? Entonces, sí, yo creo que
falta, ¿no? Pero bueno, ahora cada vez hay más universidades y en todas partes del Perú y de Lima, ¿no? Entonces, y hay mucho por hacer, ¿no? El Perú es un país donde hay mucho por hacer en todas las escalas, vivienda, equipamiento, espacio público. La arquitectura ha cambiado totalmente de la época que yo estudié a ahora, ¿no? Hay proyectos pues mucho más chiquitos, pero hechos con materiales y para una comunidad, con materiales que son interesantes, que resuelven un problema, y eso es una gran arquitectura. O sea, yo no creo que la gran arquitectura sea por los metros cuadrados, ¿no? A veces hay gente que dice arquitectos con tantos metros cuadrados construidos, o sea, ¿qué valor tiene eso, no? El valor, qué tan bien diseñados están los metros cuadrados y qué tan importantes son los metros cuadrados que diseñes, por más que sean pocos, ¿no? Entonces, creo que la arquitectura ha cambiado muchísimo. Entonces, creo que perder ese miedo, disfrutar el proceso, no abrumarme. Yo tenía, no sé, hay gente que es mucho más segura, ¿no? No, a mí sí me gustó. Creo que perder el miedo y disfrutar la arquitectura y no tomarla tan en serio, ¿no? Tampoco. Creo que tengo pendiente el doctorado. Me gustaría hacer un doctorado, me gustaría, justo, y viendo la pregunta del inicio, ¿no? Quizás esto que estoy haciendo, todos los materiales que te digo, habría que dar el momento, creo que me gustaría hacer, o sea, tener un tiempo de hacer una sola cosa, ¿no? De como centrarme en algo y quizás hacer algo así, ¿no? Creo ya no sé, ya se me pasó el doctorado, justo en mi agenda había apuntado último día para entregar y no hice ni una sola carta, no hice nada. Pero sí, me gustaría algo así y siempre sigo soñando con que algún día voy a escribir un libro, o sea, que voy a ir a la literatura. Esa es mi idea inicial de la literatura, no la abandono, pero son sueños, ¿no? Y por último, un jardín de especies, de romero, lavanda. O sea, puedes hacer otras cosas también, ¿no?